Advertencia. Entre los adventistas trinitarios y no trinitarios existe un concepto que parece ser muy espiritual, y es el de presentar la Biblia y solo la Biblia, aún entre adventistas, como si su entendimiento sobre las Escrituras las hubiesen adquirido solo leyendo la Biblia sola, dándole cada vez menor importancia o ninguna a las revelaciones del espíritu de profecía. Y esta es la causa de la existencia de tantas religiones en el mundo, quienes después de tantos siglos de falsas interpretaciones, creando infinidad de creencias utilizando la premisa Biblia y solo Biblia, confundieron todo el Evangelio. Es por esta causa que Cristo llamó a su mensajera para traer luz a tanta apostasía. ¿Significan mis palabras que no debemos ser bíblicos al presentar la verdad? Por supuesto que no, pero tampoco debemos ocultar nuestra creencia en la mensajera que Dios levantó para guiar a su pueblo escogido. Es por esta razón que hoy estudiaremos quién era el único Dios verdadero que hablaba con Moisés. Para comenzar, primero estableceremos que existen dos doctrinas que destruyen nuestra comprensión global del Evangelio y tienen como único objetivo disminuir a Cristo como Dios verdadero. Una de esas dos creencias es la Trinidad, que niega la divinidad del Espíritu de Cristo, la cual la mayoría ya conoce. La otra es más reciente. Es la doctrina que hace al Padre único Dios verdadero y a Cristo solo Hijo de Dios. Dicen creer que Cristo tiene divinidad, pero no es Dios. Para esta doctrina, Hijo no es ser Dios, es solo ser Hijo. Para que se entienda mejor, usaremos una comparación. Es como si dijésemos que un hijo humano no es un ser humano, solo es el hijo del humano. Pero para los adventistas que creen en el espíritu de profecía, y digo en los que creen porque lamentablemente existen hoy muchos adventistas que no reconocen los escritos inspirados de Elena White como palabra de Dios, pero a los que sí creen en la inspiración divina de los escritos de la mensajera del Señor, existen claras evidencias de cómo el patriarca y profeta Moisés creía en Cristo como único Dios verdadero. Los invito a ver toda la evidencia del espíritu de profecía sobre esta verdad eterna. Comenzaremos este estudio directamente con la evidencia inspirada, después de esta breve presentación. Patriarcas y Profetas, página 284. Muchos de los egipcios habían sido inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero, y suplicaron entonces que se les permitiese ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Fueron recibidos con júbilo y se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Patriarcas y Profetas, página 244. El Señor estaba manifestando su poder para afirmar la fe de Israel en Él como único Dios verdadero y viviente. Daría inequívocas pruebas de la diferencia que hacía entre ellos y los egipcios, y haría que todas las naciones conocieran que los hebreos, a quienes ellos habían despreciado y oprimido, estaban bajo la protección del cielo. Estas primeras citas nos enseñan que el único Dios verdadero era quien daría pruebas al mundo que los hebreos estaban bajo su protección. Ahora leamos cómo el único Dios verdadero se manifestaba a los hebreos después de su liberación de la esclavitud egipcia. Y prestemos atención a quién se refiere como único Dios verdadero. Patriarcas y Profetas, página 288. Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda representación material que se propusieran hacer. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová
como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero. Y el deseo de alguna manifestación visible de su presencia había sido atendido con la columna de nube y fuego que había guiado al pueblo, y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Quienes realmente creen en el espíritu de profecía, no les es difícil estudiar y comprender quién era el único Dios verdadero en la historia del pueblo hebreo. Las citas muestran dos formas del único Dios verdadero de manifestarse a su pueblo. El único Dios verdadero se manifestaba visiblemente con la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche, como protección del pueblo según el texto inspirado, y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Pero como mencionamos al comienzo, hay adventistas que no creen en las revelaciones de la mensajera del Señor, y estos son los que jamás utilizan las citas que estudiaremos, porque no reconocen a Cristo como Dios verdadero, y el espíritu de profecía los contradice y los revela como falsos mensajeros. Leamos qué dice Elena White sobre quién era Jehová, el yo soy, que libertó a los hebreos. Deseado de todas las gentes, página 16. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me he enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el Yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Es Dios manifestado en carne. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. La revelación de la mensajera del Señor es contundente sobre quién era el Dios de los hebreos y quién habló con Moisés. Cristo es Jehová, el yo soy, que habló con Moisés, el invisible, todopoderoso, ayudador de Israel, el único Dios verdadero. ¿Significa acaso esta evidencia que el Padre no es único Dios verdadero? Por supuesto que no. El problema es que además de los muchos que no creen en el espíritu de profecía, muchos de los que sí creen no estudian estas revelaciones y aceptan por no estudiar que Cristo no es único Dios verdadero igual al Padre. Pero existen muchas revelaciones para estudiar esta verdad despreciada. Como leímos, el Dios de Israel se manifestaba en la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche. Estudiemos a quién se refiere. Historia de la Redención, página 125. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Jehová era quien iba delante de Israel en la columna de nubes. Palabras de vida del Gran Maestro, página 230. Cristo era el dirigente de los hijos de Israel en su peregrinación por el desierto. Él los dirigió y guió rodeados por la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche. Testimonios Selectos, tomo 3, página 223. Jesús estaba a la cabeza de aquella inmensa hueste. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche representaban a su conductor divino. Leamos una última cita y la más hermosa de todas. Testimonios para los ministros, página 404. Cristo era el maestro de su pueblo de antaño, tan ciertamente como lo fue cuando vino al mundo, vestido de los atavíos de la humanidad. Escondiendo su gloria tras la forma humana, a menudo apareció a su pueblo y habló con sus hijos cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Él, su invisible caudillo, estaba envuelto en la columna de fuego de nube y hablaba a su pueblo por medio de Moisés.
Cristo era el único Dios verdadero que acompañó y protegió a Israel en su peregrinación. Pero estudiemos la otra forma de manifestarse de Cristo como el Dios de Israel, según lo que estudiamos. Como leímos, la otra forma de revelarse a su pueblo era mostrando su gloria sobre el monte Sinaí. Pero antes, una cita reveladora sobre quién es el que siempre habló con la raza caída. Leamos. Patriarcas y Profetas, página 336. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se había hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador, que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con los ángeles celestiales. La revelación es clara en cuanto a que toda comunicación desde la caída de Adán fue por medio de Cristo. Toda comunicación, y sobre todo con el patriarca Moisés. Historia de la Redención, página 178. Moisés fue grandemente honrado por el Altísimo. Tuvo el privilegio de hablar con el Señor cara a cara, como un hombre que habla con su amigo. Y Dios le reveló su excelente gloria, como no lo hizo con nadie más. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 506. El pueblo estaba ante el monte Sinaí, escuchando la voz de Dios, fuertemente impresionado por su sagrada presencia. Historia de la Redención, página 142. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con su voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés sobre la cumbre del monte, y Moisés subió. Cristo hablaba con Moisés para darle su ley. Deseado de todas las gentes, página 131. La misma ley fue proclamada grandiosamente por la propia voz de Dios en el Sinaí. Habló y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley, se oyó repercutir por las bóvedas del templo. Quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. Reflejemos a Jesús, página 53. En el Sermón del Monte de Cristo fueron dadas la luz y la verdad, y se establecieron principios que se aplican a toda la condición de la vida y a todo deber que Dios requiere de nosotros. Cristo había venido para magnificar y engrandecer la ley, que Él mismo había proclamado desde el monte Sinaí a su pueblo escogido durante su peregrinación por el desierto. Discurso maestro de Jesucristo, página 43. Fue Cristo quien, en medio del trueno y el fuego, proclamó la ley en el monte Sinaí. Como llama devoradora, la gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. La hueste de Israel, posternada sobre la tierra, había escuchado, presa de pavor, los preceptos sagrados de la ley. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 67. Mientras las iglesias profesan creer en Cristo, están invalidando la ley que Cristo mismo proclamó desde el Sinaí. El espíritu de profecía no deja dudas que Cristo fue el Dios verdadero que dio la ley en el Sinaí. Pero seguramente alguien dirá, el autor de la ley que dio Cristo es el Padre. Pero estudiaremos que eso es solo una creencia que niega lo revelado, no una evidencia fundada. Es por esta causa que presentaremos otra evidencia importante, que revela el espíritu de profecía en relación al autor de la ley. Muchos adventistas creen que el creador de la ley es solo el Padre. Pero ¿por qué muchos adventistas creen que el creador de la ley es solo el Padre? Es seguro que no por estudiar las revelaciones divinas. Han aceptado las enseñanzas de falsos ministros sin verificarlas personalmente, aprendiendo a leer los evangelios creyendo que Cristo hablaba como Dios cuando estuvo en esta tierra, no como hombre. Cristo vino a esta tierra como hombre y como hombre
hablaba su Dios y Padre en su entera obediencia y dependencia. Como hombre, honraba la ley de su Padre, pero están enseñando erróneamente que Cristo reconocía a su Padre como único autor de la ley. Y lo hacen utilizando las palabras de Cristo en su humanidad, como si fuesen de su naturaleza divina. Si esa creencia fuese verdad, Elena White no sería mensajera de Dios, ya que sus escritos contradicen esa doctrina. La ley es un trasunto del carácter de Dios, y Dios es el Padre y su Hijo. Ambos son autores de la ley. Estudiemos qué nos dice la revelación divina sobre quién, además del Padre, es autor de la ley. Sermones Escogidos, tomo 1, página 104. Antes de que Él viniera, todos estaban bajo un mismo yugo. Sin embargo, Cristo se encontraba por encima de la ley. Como Él fue el autor de la ley, Él no estaba bajo el yugo de ésta. Y los ángeles estaban en obediencia a Cristo. Él podía venir como uno igual al Padre y abrir su corazón a toda aflicción, pena, pecado y miseria. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 49. Nuestro Creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. Es sumamente importante estudiar estas revelaciones, no para disminuir al Padre como único Dios verdadero, como si lo hacen los que quieren disminuir a Cristo como único Dios verdadero, sino para unificar la verdad y creer en el Padre y su Hijo, en ambos, como está revelado como único Dios verdadero. Antes de continuar, quería presentarles otra revelación de cómo los patriarcas eran cristianos. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 43. El Dios que anduvo con Enoc era nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Era la luz del mundo como lo es ahora. Los que vivían entonces no estuvieron sin maestros que los instruyesen en la senda de la vida, porque Noé y Enoc eran cristianos. Todos los fieles en la historia fueron cristianos, ya que fueron educados por Cristo, su Dios y Salvador. Ahora estudiemos quién es también creador del sábado, para ampliar esta verdad revelada. Mensajes Selectos, tomo 1, página 370. El sábado es una señal o prenda dada por Dios al hombre, una señal de la relación que existe entre el Creador y sus seres creados. Los israelitas estaban declarando delante del mundo su lealtad al único Dios verdadero y viviente. El sábado es una señal para conocer y adorar al único Dios verdadero. Sermones Escogidos, tomo 1, página 214. ¿Quién se atreve a afirmar que Cristo es un transgresor del sábado? Él mismo creó el sábado. Él fue quien pronunció la ley desde el Sinaí. Él estuvo oculto en la columna de nube y fue Él quien dijo: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Esta primera cita que leímos amplía lo que ya venimos estudiando e incluye a Cristo como Dios creador del sábado. Leamos más evidencias. Conflicto de los siglos, página 446. El Señor manda por el mismo profeta: ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8:16. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra, y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Deseado de todas las gentes, página 255. A todos los que reciben el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitarán en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor, al par que recuerda la pérdida de la paz del Edén. Habla de la paz restaurada por el Salvador. Esta es una muestra de la revelación divina a nuestro alcance. A todos los que son agradecidos a Dios por los escritos de su mensajera,
y poder tener luz sobre la verdad eterna. Como lo expusimos en el comienzo, hoy existen entre los adventistas dos doctrinas contrarias a la verdad inspirada: la Trinidad y la doctrina de Cristo Dios menor por ser Hijo. Juzguen ustedes mismos y tomen su decisión. La salvación es personal y personalmente seremos juzgados en base a nuestra fe.